Casi siempre que hay un retroceso fuerte del precio del oro, los mercados caen como en alerta máxima y surge la pregunta: ¿compro, espero o seguirá bajando? En este video vamos a revisar cierta información fundamental que nos podría ayudar a tomar decisiones en las próximas semanas que posiblemente sean determinantes para el precio del metal y del resto de los metales. Así que quédate en el video, que estoy seguro que te va a gustar muchísimo la información que vamos a mostrar. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo el video. Como de costumbre, si es primera vez que ves el video y si no, si ya me sigues o ves o tienes consecuencias en lo que vamos revisando semanalmente, sabes que me concentro mucho en el análisis fundamental al principio, ciertas noticias que nos permitan ver dirección o ciertos datos, y luego nos vamos al gráfico para tratar de darle congruencia a lo que acabamos de leer con la toma de decisiones en el análisis técnico, y vemos algunos niveles del perfil de volumen. Hay un artículo para comenzar el video que me llama mucho la atención y me gustó entre todos los que leí. Es el mencionado en una de las plataformas que uso específicamente para leer el análisis fundamental del precio del oro y de todo lo relacionado con el metal. Es demasiado pronto para descartar el coronavirus. El retroceso del precio del oro es temporal. Sé que muchas personas piensan que el precio va a seguir subiendo y muchos analistas lo colocan así. Muchos de nosotros creemos que el precio del oro va hacia los 2000, pero hay que tratar de ser objetivo. Este artículo, lejos de parcializarse, me gusta mucho porque hay dos puntos específicos que la autora menciona. El primero es que el hecho de la vacuna, que es el origen del retroceso que hizo el día lunes, es cierto que es una noticia positiva, que el mercado lo recibió muy bien, pero también es cierto algo que menciona. Estamos lejos de ser inmunes y de que toda la población pueda recibir dicha vacuna. Sobre todo, es importante que no solamente influye el tema como tal de la vacuna, sino que la principal explicación, citándola a ella, es que las medidas de estímulos adicionales serían menos necesarias si se dispone de una vacuna eficaz. Así que esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta, porque si está la vacuna, supongamos que se hace la vacuna, pero no todo el mundo puede acceder a ella. Lo que sí es probable es que las medidas de estímulos adicionales sean innecesarias, por lo menos en su mayoría, y entonces esto es lo que realmente el mercado como tal tomaría como positivo, ¿ok? Y lo más importante, como menciona, de que poder decir que estamos inmunes a nivel mundial, estamos un poco lejos de esto. Bien, así que este dato es interesante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el tema de la vacuna va a traer como consecuencia medidas de estímulos adicionales menos necesarias. Y esto puede tomarse como muy positivo en el mercado. Podríamos ver un fortalecimiento del dólar, las acciones pudieran dispararse, pudiera abrirse la economía, etcétera, etcétera, y el precio del oro pudiera retroceder. Hay un aspecto importante también que hay que tomar en cuenta, es que la venta masiva, por ejemplo, en cuanto a lo que fue uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, un ETF, el ETF más grande del mundo, el SPY, informa que hubo 10.5 toneladas de venta o en venta ese día lunes. Es interesante. ¿Por qué? Vamos punto por punto. Con esto en mente, podemos decir de que el tema de la vacuna, de las medidas de estímulo, va a afectar directamente a un retroceso más fuerte quizás del precio del oro. Número uno, hubo una venta masiva, es cierto, el día lunes, 10.5 toneladas de oro, en este caso del ETF más grande del mundo, pero hay un punto importante, y aquí vamos con el segundo aspecto, que es que todavía no hay un ganador en las elecciones. Lo quieran poner como lo quieran poner, aún no hay un ganador en las elecciones en Estados Unidos, y eso puede ser un determinante para crear más incertidumbre en el mercado. Así que tenemos que estar alerta, porque aunque sí es bien cierto que la vacuna puede ser tomada para el mercado como algo muy positivo, por lo que acabamos de mencionar de las menos medidas de estímulo, también es cierto que aún no hay un ganador, por lo menos formalmente dicho, en Estados Unidos, y eso sí, amigo y amiga mía, sería, bueno, no sé si decir fatal para el mercado en sentido rojo o verde, pero eso sí movería fuertemente el precio del oro. Así que ya con estos dos
alternativa o estas dos variables, podemos ya ir tomando cierta visión del movimiento próximo del oro en las próximas semanas. Pendiente con esto porque sí, el tema de la vacuna es interesante, pero también es muy interesante entender que no hay un ganador en las elecciones todavía. Ahora, hay un tercer aspecto que quiero mostrarles y es algo que vengo mencionando desde hace ya un tiempito en el canal, ¿no? Que es que los ETF respaldados con lingotes de oro han alcanzado récord y, importante acá, esta línea azul que ustedes ven aquí es el precio del oro y esta línea blanca representa a los ETF con respaldo en lingotes de oro. Fíjense que cuando el precio del oro ha representado ciertas caídas, los ETF no han dejado de comprar. Esto es muy importante y sumamente interesante, que a pesar de un retroceso del precio del oro, los ETF no han dejado, los ETF, los fondos de inversiones con respaldo en oro físico, no han dejado de comprar. No hay que descartar esto, por lo menos algo fundamental o importante, mejor dicho, en mi análisis para inversión es ver dónde están comprando los fondos cotizados. Eso me interesa muchísimo, y los fondos de cobertura, ver qué están haciendo ellos, lo tomo como un indicador para tomas de decisiones. Así que no hay que descartar y no hay que dejar a un lado esta idea tan valiosa de que estos ETF han seguido comprando a pesar del retroceso fuerte que ha tenido y ha experimentado el metal como tal. Un cuarto aspecto, lo mencionamos en algunos videos aquí en Investi, es que hicimos un análisis, de hecho les mostré en un video, si no lo has visto lo puedes ver en mi perfil, en donde hicimos cierta comparativa de cómo se comportó el precio del metal en las últimas elecciones desde el año 2000. Y llegamos a una conclusión que hay un común denominador durante los días previos a las elecciones, durante y previo a las elecciones. Normalmente ha habido un retroceso significativo en el precio del metal, con excepción de las elecciones del 2016, donde el precio no dejó de caer. Es el único año en que el precio no paró de caer, en esos meses, ¿no? Ahora, tomando en consideración lo ocurrido en el resto de las elecciones, es interesantísimo, por ejemplo, que en el año 2000, cuando ocurre lo que podría ocurrir este año, de que la Corte Suprema dictamine el resultado de las elecciones, que en ese entonces fue el candidato al Gore y ganó, fue George Bush, hijo, fíjense cómo el precio del oro se mantuvo en retroceso constante, pero luego tuvo fuertes movimientos al alza. Importante variable el hecho de considerar de que en las últimas elecciones, durante días previos a ellas, el precio del oro ha tenido un retroceso significativo para luego repuntar. Y más importante aún entender y saber, que en el año 2000, cuando ocurre lo que probablemente ocurre en este momento, o por lo menos lo que se ve, que estos personajes tomen la iniciativa en dictaminar quién es el ganador, entonces es interesante ver cómo el precio se mantuvo, digámoslo, como en un rango y luego repuntó. No podemos olvidar estas variables que nos van a permitir tomar decisiones. Así que hasta ahora hemos hablado, primero que nada, que el tema de la vacuna generaría menos estímulo y por tanto esto es positivo. Bueno, para el mundo, por supuesto, y para el mercado en general, lo que ocasionaría un retroceso quizás más fuerte en el caso del oro. Pero no podemos descartar la segunda variable, y es que no hay un ganador todavía en Estados Unidos. Así que no hay un presidente electo hasta ahora, sino el que está, y eso sí podría darle un movimiento extremadamente fuerte al metal. Lo tercero, los fondos cotizados. Los ETF con respaldo en lingotes de oro siguen comprando desde hace tiempo. Las caídas siguen comprando lingotes de oro. Esto no es importante tomarlo en cuenta y no descartarlo. Y lo cuarto, que en las últimas elecciones el precio ha tenido un retroceso fuerte, considerable, y un repunte. En este momento estamos con un retroceso bastante llamativo. Vamos a ver qué es lo que espera el futuro para el precio de metal, pero ya lo vamos a revisar. Por último, quiero mostrarle un artículo que llamó mi atención, que es el siguiente. Vamos a quitar acá, vamos a quitar acá.
Me llamó mucho la atención este artículo, es muy corto, pero no voy a entrar en detalles porque, verdad, investigarlo y transmitírselo a usted, en un próximo video lo haré, es bastante extenso, pero ¿dónde están las paradas? Coloca este autor el título de su artículo y muestra lo que podrían ser las órdenes. Por supuesto, sabemos que estas órdenes las pueden eliminar, pero es interesante ver dónde están comprando o colocando los buy stop y los sell stop en las órdenes, los contratos a futuros de diciembre del precio del oro. Es interesante ver que el precio más bajo que tienen como punto de caída es el 1800. ¿Okay? El sell stop más bajo está en 1800. Esto es interesante, estos números son muy interesantes de ver hacia dónde están mirando ellos. Así que a nivel fundamental podríamos decir que sí estamos en incertidumbre, pero tendríamos que tener alternativas de que el precio pudiera subir en las próximas semanas y sobre todo teniendo en cuenta el tema de las elecciones. Así que muy atento con esto, cada quien es responsable de su inversión y cada quien tiene que hacer su propia investigación, pero no está de más compartir un poco lo que está viendo algunos analistas para que nos ayuden a tomar dichas decisiones. Ahora sí, vámonos al análisis técnico, vamos a revisar un poco el gráfico y ver qué es lo que está pasando. Primero que nada, no hay que olvidar que estamos y nos mantenemos aún dentro, o bueno, tratamos de romper, pero parece que estamos entrando de nuevo a ese canal bajista que estamos formando desde el principio del mes de septiembre. No hay que descartar esto. Nos mantenemos en dicho canal. Hemos roto este nivel dinámico formado en la caída del marzo, cuando el tema del virus, ¿ok? Rompimos ese nivel dinámico interesante formando un tercer nivel que el precio en las últimas semanas se mantuvo por debajo, rompe el canal bajista hasta la parte alta de este nivel. Obsérvelo bien, lo que hicimos fue llegar a la parte alta de este nivel dinámico formado a finales del mes pasado, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Bien, a nivel técnico nosotros podríamos decir que el precio del oro, para poder pensar en que el precio vuelva al alza, tenemos que ir superando este nivel, haciendo lo que vaya a hacer. Posiblemente se va a ir de una, porque el precio del oro cuando repunta, y rompiendo este nivel dinámico, colocándonos por encima de este nivel dinámico, podríamos ver alternativas más alcistas. Por ahora no podemos descartar que estamos rompiendo el canal bajista, que estamos por debajo de un nivel dinámico bajista, pero hay otra cosa interesante que quiero mostrarles con respecto al análisis fundamental. Con respecto al análisis técnico, y es lo siguiente. Desde que nosotros entramos en este canal, estamos hablando de agosto aproximadamente, desde que nosotros entramos allí, el precio del oro no ha hecho otra cosa que después que retrocedimos de los $2.074 la onza, el precio del oro se ha mantenido por debajo de este nivel del área del POC, del perfil del volumen. Fíjese que el precio baja con fuerza a la parte baja del canal, pero lo que hace es mantenerse en esta línea o en este nivel, que es el 1947. ¿Ve? Obsérvenlo. Nos hemos mantenido por debajo y tratamos de romperlo, que fue cuando nos colocamos por encima del nivel dinámico que le acabo de mencionar y volvimos a retroceder con bastante fuerza. Así que, conclusión. Romper los 1946.88 en el precio del oro es un nivel importantísimo de rechazo, de resistencia o de soporte. Colocarnos por encima de él, buscando los próximos niveles, podríamos ya comenzar a hablar de una posible alza o repunte en el precio del metal. Ahora viene la pregunta, ¿compramos en este momento que el precio está por debajo de este nivel y podríamos irnos? En próximo video, quizás mañana mismo, voy a tratar de hablarte de algunas
estrategia que podríamos usar trabajando por lo menos el ETF, el GLD, y sobre todo cómo podríamos usar las acciones del sector minero si esto llegara a darse, ¿ok? Es interesante esto por lo siguiente, porque si llega a ocurrir alguna sorpresa en el tema de las elecciones, nosotros podríamos ver fácilmente el precio del oro irse por encima de los 1947. Así que estén muy, pero muy atentos al precio del metal y no olviden lo que analizamos. En las últimas elecciones ha habido un retroceso fuerte, número uno, y luego un repunte. No hay todavía un ganador. Los fondos cotizados siguen comprando y aunque el tema de la vacuna es positivo, eso puede hacer contraste con el tema de las elecciones. Así que una conclusión a la que podríamos llegar el día de hoy en nuestro video del día es: el precio del oro se mantiene todavía en una posición bastante interesante y bastante atractiva para compras, pero sobre todo hay que recordar que el precio del oro ha hecho un retroceso normal, como de hecho, observen, lo hizo en este momento, en este momento y en este momento. Este es su cuarto retroceso desde que entramos en el canal. Y tampoco podemos descartar, esto es importante que lo tengamos en cuenta, tampoco podemos descartar, lo mencioné en algunos videos anteriores, que uno de los niveles más fuertes a alcanzar a la baja son los 1760, que es un área de negociación bastante interesante para el mes de marzo, abril y mayo, en donde nos mantuvimos en rango hasta elevarnos por encima de los $2.000 la onza. Espero que les haya gustado el video. Si es así y te sirvió y te fue bastante útil, considera seguirme y sobre todo considera compartir la información. Regularmente estoy subiendo información que considero importante para la toma de decisiones en nuestro trading y bueno, quizás pueda ayudarte de la misma forma. Te invito también que puedas ingresar, si deseas, de forma gratuita a nuestra comunidad de Telegram. Me sigas por la red social de Instagram, donde todos los días estoy publicando entradas en diferentes activos, sobre todo muy activo en las historias, donde puedo comunicarme personalmente con ustedes de forma más rápida. Así que nos vemos en el próximo video y que tengas feliz día, feliz tarde o feliz noche, dependiendo el sitio donde estés. Chao.